María del Popolo Pablo Romero, para decirlo con todos los nombres y apellidos, ¿verdad? Es profesora de economía de la Universidad de Sevilla, especialista en economía del turismo, amiga de la casa de alguna manera porque bueno, ella participó del, del tribunal, ¿verdad? Del tribunal de tesis de doctorado, sea de Martínez Bregman que de Verónica, ¿no? Si mal no recuerdo. Sí, sí, creo que Ahí de los está, dos. así que es un gusto tenerla con nosotros acá. Y bueno, el título de lo que va a presentar, así lo ven en la pantalla, Turismo y Energía, Impacto Sectorial en los Países Más Visitados. Gracias María, tenés el tiempo que necesites. Bien, bueno, pues muchas gracias. Primero agradecer la invitación que habéis tenido conmigo. La verdad que es muy grato estar con vosotros otra vez, viendo caras amigas. La presentación que voy a realizar se enmarca dentro de los estudios que realizamos dentro de la Cátedra de Economía de la Energía y del Medio Ambiente, que está patrocinada por Red Eléctrica Española y que, bueno, pues financia estudios que estén vinculados con el concepto de energía, entre otros. Voy a quitar por aquí esto que si no lo veo. El turismo, bueno, pues todos sabemos que tiene un gran impacto a nivel internacional en el ámbito económico. Tiene más, los últimos datos que tenemos frescos, por decirlo así, implicaron que hubo más de 1.300 millones de llegadas internacionales a nivel global, es decir, de movimientos de turistas, lo que viene a representar el ya conocido en torno al 10% del Producto Interior Bruto de toda la producción mundial y genera en torno a 330 millones de empleos directos, indirectos o inducidos. Pero al mismo tiempo que tiene estos efectos tan positivos en general sobre la economía y que por lo tanto pues prácticamente ningún país pues quiere eliminar a este sector económico, ya que eso implicaría disminuir sus rentas y sus empleos, pues al mismo tiempo, sin embargo, también se le ha asociado con las emisiones de gases de efecto invernadero que a nivel global pues entienden que pueden estar detrás del llamado fenómeno de calentamiento global. Todo esto lo pongo con entre comillas, lo del calentamiento global, etcétera, ya que sabemos que es un tema que está siempre en amplia discusión. Sea como sea, lo que sí hay una relación también o estudios que tratan de estimar que el turismo contribuye a un 10 y pico por ciento del consumo energético mundial y como responsable de ese consumo energético, ya que la energía pues, se genera a partir de fuentes muchas veces contaminantes, pues sí que genera esas emisiones de las que hemos hablado. No se centran por igual en todos los sectores económicos, hay algunos sectores que tienen un mayor impacto, como son el transporte, el 40% de las emisiones está vinculadas a ese sector, básicamente o muy directamente relacionado con los transportes en avión. Y después encontramos también que hay un fuerte consumo de electricidad, el 19, que es responsable del 19% de esas emisiones, que se realiza en los hoteles y alojamientos estándares que vemos. Hay otros restos pues, de emisiones que no están vinculados a estos sectores, pero que ya son menos específicas de algún sector en concreto, porque básicamente está relacionada con la cadena de suministro, pues que es muy amplia y muy diversificada. Bien, pues teniendo en cuenta esta situación, pues entonces lo que nos cabe a nosotros preguntarnos es, bueno, pues cuál es esa relación que existe entre la actividad turística y ese consumo de energía, no solamente para el conjunto de la economía, sino por sectores económicos. Es decir, cuál es esa vinculación que existe y si hay diferencias entre estos sectores y si se puede, bueno, ¿con el fin de qué? Con el fin de entender mejor qué es lo que está pasando para poder evitar un consumo al menos energético contaminante. Pues, como ya hemos dicho, fundamentalmente están directamente relacionados con los fósiles, con el consumo de electricidad y, como ya vemos, también en sectores específicos determinados. Teniendo en cuenta este marco y estas hipótesis, nosotros hacemos una hipótesis inicial general a partir de la cual pues, desarrollamos una serie de hipótesis más reducidas.
La hipótesis general es que el turismo es una actividad que impacta en el consumo de la energía, pero el consumo de la energía no solamente se ve impactado por el sector del turismo, sino que también se ve impactado por otras actividades económicas. Por lo tanto, nosotros vamos a analizar ese consumo de energía que ahí nosotros establecemos como una E, como una función que depende de la actividad turística, pero también depende de otras actividades de conjuntos económicas que las valoramos mediante la producción de la economía. ¿Qué sabemos de estudios previos? Bueno, de estudios previos se conoce que la relación entre la actividad económica y el consumo de energía no es lineal, que puede tener o no una forma de U invertida, lo que se conoce como curva de Kuznets ambiental energética, y que en cualquier caso es no lineal, señalado por algunos autores que puede tener una forma de N invertida. Es decir, básicamente lo que se dice es que cuando aumenta o cuando varía el nivel de producción de una economía, entonces el nivel de energía de esa economía va a variar, pero esa variación presumiblemente no va a ser lineal. Puede adoptar distintas formas, de la cual la curva de Kuznets ambiental energética dice que tiene forma muy invertida esa relación, pero hay otras que son más flexibles y que permiten pues establecer hipótesis más generales como la N. También que sabemos de estudios previos que el turismo también se vincula con ese consumo energético y en muchas ocasiones en esa curva de Kuznets ambiental energética que hemos visto, es decir, en esa relación entre energía y renta, pues también se ha incluido algunas veces al factor turismo como una variable adicional, pero no se le ha dado a esa variable adicional esa capacidad de no linealidad. Aunque de forma separada, estudiando estudios solamente que estudian el impacto del turismo sobre la energía sin tener en cuenta otras actividades económicas, sí que se presume que pueden tener esas formas no lineales también. Pues bien, a partir de esos elementos, nosotros pues lo que vamos a hacer son 4 hipótesis diferentes de trabajo que son las que este estudio va a tratar de contrastar si efectivamente son ciertas o no. La primera es, existe una relación no lineal entre el turismo y el consumo de energía. Es decir, a medida que aumenta el turismo, a medida que aumentan las actividades turísticas, va a variar el consumo de energía y esa la relación no va a ser lineal. Puede tener forma de U invertida. Para contrastar esta hipótesis, nosotros vamos a establecer una función de consumo energético y en esa función de consumo energético vamos a incluir la variable de turismo, tanto de forma a nivel como su valor al cuadrado, para captar esa no linealidad. Una segunda hipótesis es que existe una relación no lineal entre el Producto Interior Bruto y el consumo de energía, que hemos dicho que la hipótesis general era que podía tener forma de U invertida, siendo eso conocido como la curva de Kuznets ambiental energética, pero que nosotros consideramos igualmente que puede tener formas más flexibles, como una forma de N invertida. Para lo cual en esa función de consumo energético nosotros vamos a incluir pues también el valor del cuadrado de la producción y el cubo. En una forma de curva de Kuznets vendría a tener esta forma, una forma, como hemos dicho, de U invertida. A medida que va aumentando, en este caso, el nivel de turistas, podríamos pensar que el consumo energético va aumentando, pero llega a un punto a partir del cual, si sigue aumentando el número de turistas, el consumo energético empieza a reducirse. De tal manera que podemos decir que a mayor número de turistas, pues entonces el consumo de energía podría empezar a ser menor, tener un efecto menos impactante que anteriormente. Y la forma de U invertida implicaría que hay un trozo de esa relación, en este caso lo hacemos para la actividad productiva, pues que tiene
esa forma también de invertida, pero no en todos los niveles de renta adopta esa forma, sino como veis, adopta una forma mucho más flexible. En todo caso, que lo vamos a intentar capturar si existe, incluyendo pues, el valor cuadrado del cubo de esa variable de Producto Interior Bruto. Pero más allá de estas dos simples hipótesis, pues el trabajo también incluye dos hipótesis adicionales. La hipótesis tercera es que la relación que vaya a haber entre el turismo y el consumo de energía, y por lo tanto también entre el Producto Interior Bruto y el consumo de energía, no va a ser igual en todos los sectores económicos. Nosotros hemos visto antes que hay dos sectores especialmente interesantes, uno es el del transporte y otro es el de la electricidad consumida por parte de los hoteles y otros alojamientos, pero bueno, los datos con los que nosotros podemos disponer hacen referencia al sector de comercio y servicios públicos, incluyendo ahí en ese sector amplio a la hostelería, a los hoteles y hostelería, y por otra parte al sector transporte. Por eso el estudio nosotros lo centramos para el conjunto de la economía por un lado, para el sector transporte por otro y para el sector del comercio. Y nuestra hipótesis es que sí, que va a haber diferencias en los comportamientos entre estos tres sectores. Por lo tanto, eso es lo que nosotros tendremos que contrastar. Y por último, nosotros hacemos una última hipótesis porque esta relación entre turismo y consumo de energía, pues podemos pensar que no es la misma dependiendo de los indicadores que nosotros utilicemos para medir al turismo. De tal manera que sabemos que hay dos indicadores fundamentales para medir el turismo, uno que son las llegadas internacionales y otra que son los ingresos derivados del turismo internacional. Esas dos variables se miden frecuentemente por las distintas estadísticas internacionales y por lo tanto, pues podemos pensar que dependiendo de si utilizamos una u otra de estas variables tengamos efectos diferentes. ¿Por qué? Porque esos efectos, en realidad, una cosa mide el número de personas, los turistas internacionales, y otro son rentas que se provienen de ese turismo, sin necesidad de que haya un mayor número de personas. Por lo tanto, vamos a ver o pensamos que puede haber diferencias también en estos aspectos. Bien, para hacer este análisis, bueno, pues teníamos que tener un conjunto de datos y pensamos que para hacerlo a nivel internacional o mundial, lo mejor era captar a un conjunto de países que sean significativamente o que tengan un impacto importante el turismo en sus economías. Y hemos cogido pues, los 15 primeros países y el periodo de tiempo entre 2000 y 2019. El 2019 es importante porque cuando nosotros hicimos el estudio todavía no existían muchos datos posteriores al COVID y ya sabemos que tanto el año del COVID, 2020, como años posteriores, 2021, 2022, fueron años que el turismo no se comportó de una forma normal, podríamos decir, o usual, ni tampoco la economía en muchos aspectos. Y como no contábamos con datos más allá de estos años suficientemente largos como para poder controlar ese efecto, pues nos quedamos simplemente en el marco del año 2019. Cogimos 15 países, evidentemente esto siempre es arbitrario, podemos coger unas muestras de países turísticos mayores, menores, etcétera, pero bueno, decidimos hacer una muestra de 15 países para ese conjunto de años porque nos daba así un panel que podríamos decir bastante manejable y que controlaba bastante, o sea, no se disparaba el número de años en relación a los países o al revés, los países en relación al número de años que tenían. Bueno, los países entonces para 2019, pues el primero en el ranking era Francia, después España, Estados Unidos, China, Italia, Turquía, México, Tailandia, Alemania y Reino Unido, y además incluían pues, Rusia, Malasia, Ucrania, Austria y Canadá. Los datos que cogimos, bueno, pues cogimos a partir fundamentalmente de los datos del Banco Mundial,
los datos de turismo, de producción y también los de la variable de control. Los datos de turismo los utilizamos, como ya hemos dicho, en dos valores: la llegada de turismos internacionales, tourist arrivals, o los ingresos por turismo, y se expresaban los primeros en números de turistas que visitaban por millón de habitantes y el segundo en dólares de Estados Unidos constantes de 2010 por millón de habitantes, los dos en términos de logaritmos neperianos. En términos de la producción, cogimos también en dólares estadounidenses constantes del mismo año, 2010, también en millones de habitantes, también en logaritmos, y cogimos la variable de control de la población urbana, ya que la forma de población urbana es una variable que afecta habitualmente al consumo energético. Y luego los datos de consumo de energía lo cogimos de la Agencia Internacional de la Energía y cogimos el consumo de energía final, es decir, el que ya directamente es consumido por los consumidores, tanto el total como el del transporte, como el del sector comercial y de servicios públicos. También se expresan en logaritmos y en miles de toneladas equivalentes de petróleo, que es una forma usual de medir para unificar a todo tipo de energía. Bien, una vez que ya teníamos que expresar una función, y esta función, que como veis no es lineal ya que tiene valores al cuadrado y valores al cubo, bueno, pues sin embargo es fácilmente estimada, bastante fácil de estimar, ya que en sí la forma en la que nosotros la expresamos sí que es una forma que se puede estimar de forma econométrica. Son datos de panel, ya hemos dicho, los 15 países que refleja su índice I, y esos periodos temporales que son del 2000, hemos dicho el 2019, que está expresado por la T. La E del lado izquierdo de la igualdad, la variable dependiente, indica, ya hemos dicho, el consumo de energía final, pero ese valor E podrá ser energía total o la energía del transporte o la energía de este sector comercial. Luego tenemos la variable T, que la tenemos tanto en nivel como al cuadrado, y eso nos está indicando la variable del turismo, que hemos dicho que vamos a coger dos: el turismo en forma de número de llegadas de turistas y el turismo en forma de ingresos. Al tener esa variable t del cuadrado, pues entonces permite obtener esa forma o testar esa forma, si tiene o no esa forma de U invertida. Y pues después vemos que también depende del nivel de renta o de producción, que estaría expresado por esa variable y, y que, como veis, está en la y el cuadrado y el cubo, que nos permitirían tener esa forma más flexible, que podría tener una forma o no de n invertida. La u es la variable de control, la e son los errores. Y la a simboliza pues todos esos efectos fijos y temporales que pueda tener esta estimación. Bien, por lo tanto, cuando nosotros hagamos la estimación econométrica de esta función, vamos a obtener el valor de los coeficientes beta 1 y beta 2, que nos dirán la relación entre el turismo con el consumo de energía final, y que si la beta 1 es positiva y la 2 es negativa, y son significativas las dos, entonces sí que estaremos ante una presencia de una curva de Kuznets ambiental energética para el sector turismo. Es decir, tendremos esa forma de U invertida. Y en este caso, para los coeficientes beta 3, beta 4 y beta 5, nos indicarán la información acerca de cómo se comporta el consumo de energía en relación a esa producción, y que si se cumple esta relación que tenemos aquí abajo, beta 4 al cuadrado menos 3 beta cubo por beta 5 es mayor que 0 y al mismo tiempo beta 5 es menor que 0, entonces tendríamos esa forma de n invertida. Como ya hemos dicho, esta función la estimamos para la energía total, para la energía comercial y para la energía de transporte, y utilizamos tanto para turismo de turistas, el número total de turistas, como ingresos turísticos para TA y para TR. Vale. Para hacer esta estimación, nosotros primero tenemos que hacer una serie de análisis de esos datos que nosotros vamos a tener para que nuestras estimaciones, pues podríamos decir que sean robustas. Es decir, tenemos que tener un procedimiento econométrico adecuado.
Si nos fijamos en la función anterior, hemos dicho que tenemos variables como la t y variables al mismo tiempo al cuadrado. Evidentemente, entre la t y el t al cuadrado hay colinealidad. Y entre la renta al cuadrado y la renta al cubo, igualmente la hay. De tal manera que nosotros lo primero que tenemos que hacer es ese estudio de la colinealidad. ¿Qué pasa? Que al tener estas variables al cuadrado, pues nosotros tenemos que ver un procedimiento para poder evitar esa colinealidad. Y una de las formas que se suelen establecer en datos de panel es hacer una transformación de las variables con respecto a la media geométrica. De tal manera que esa colinealidad puede desaparecer o amortiguarse y vamos a estudiar de qué manera quedaría. Una vez que tenemos esos datos, pues ya lo que empezamos a hacer son los datos usuales para hacer las estimaciones. El primero es ver si existe dependencia transversal o no, es decir, lo que se conoce como el cross-section dependence. Y si es por qué, porque en función de que exista o no exista, debemos aplicar unos test de raíces unitarias diferentes. En el caso de que sí existan, tendremos que hacer unos test de raíces unitarias en presencia de esta dependencia, lo que se conoce como los test de segunda generación, que permiten controlar por esa dependencia. Y teniendo en cuenta, bueno, pues cómo salen, en nuestro caso integradas de orden 1, ahora lo veremos, pues hemos optado por dos opciones. Una, estimar en primeras diferencias. Si nosotros nos fijamos en la estimación en primeras diferencias, quiere decir que aquí vamos a tener un incremento y en estas variables vamos a tener incrementos también. Y como están expresados en logaritmos neperianos, pues un incremento del logaritmo neperiano es una tasa de crecimiento y por lo tanto lo que estaríamos estimando es en términos de tasas de crecimiento la función anterior, que para los estudios de crecimiento económico pues es algo bastante conveniente. Pero también podemos optar, siendo integradas de orden 1, hacer un estudio de cointegración, ya que si las variables están cointegradas, nosotros podemos estimar también por mínimos cuadrados ordinarios, independientemente de que tengan raíces unitarias las series. Y para eso lo podemos hacer mediante un procedimiento dinámico llamado DOLS, un modelo, un método, perdón, econométrico para hacer la estimación, o mediante mínimos cuadrados ordinarios también, mediante Dick-Creels, que es otro método que permite tener en cuenta también la dependencia transversal. Bien, pues mostramos aquí algunos de los resultados econométricos de todos estos análisis, para que, bueno, están todos también en el estudio. Primero el análisis de multicolonialidad, pero ya realizado para las variables transformadas, es decir, respecto a la media geométrica, y podemos observar que los valores están por debajo de los 5 o ligeramente por encima del 5, 5,15, 5,23, etcétera, 5,17. Se entiende que si estos valores están o sea, a un nivel de 5 o por debajo de 5, pues entonces no hay problema de colinealidad, o no hay un problema fuerte de colinealidad entre las variables y por lo tanto podemos proceder a la estimación. Aunque en otros casos este valor, en lugar de decir 10, 5, también se puede incluso llegar hasta 10, diciendo que es un supuesto algo más débil, pero también en este caso podríamos avanzar. Viendo los valores que adoptan ahí todas estas variables, pues vemos que no tenemos un problema de multicolonialidad cuando estas variables están ya transformadas. Pasamos entonces al estudio de cross-section dependence y podemos observar la hipótesis nula es que hay cross-section dependencia, existe dependencia transversal y bueno, observamos aquí que cuál es la probabilidad de que existan, serían cero, son significativos y por lo tanto la probabilidad de independencia es nula, se puede afirmar, y por lo tanto tendremos que decir que hay dependencia cross-section. Al haber dependencia cross-section tenemos que utilizar un test de raíces unitarias de segunda generación. Los más conocidos son los zip tests, que funcionan bastante bien, o sea que son bastante aceptados.
La hipótesis, la serie presenta una raíz unitaria, pues vemos que en niveles pues se acepta dicha, no se puede rechazar dicha hipótesis, pero en primeras diferencias sí. Por lo tanto, vamos viendo que serían integradas de orden 1. Aquí, como son integradas de orden 1, tenemos la primera opción, como en primeras diferencias no hay problema, estimar en primeras diferencias, o hacer el test de cointegración y si están cointegradas, poder estimar también por mínimos cuadrados ordinarios. Vemos que el test de cointegración, pues uno de los más relevantes es el de Westerlund. Vemos que para distintos test, pues efectivamente no se puede rechazar esa hipótesis de no cointegración, por lo tanto, decimos que pueden estar cointegradas en algunos casos, así que podríamos seguir estimando también por mínimos cuadrados ordinarios. Aquí observamos que hay distintos indicadores, no es necesario que todos ellos nos dieran unos valores, podríamos decir, con asteriscos, sino que solamente con que algunos de ellos ya los den, pues sería así. Y lo que hemos estimado son distintas combinaciones. ¿Por qué? Porque la variable dependiente en algunos casos es la energía, en otros casos es la energía para el sector comercial, en otros el caso es para la energía del transporte y en unos casos estamos hablando del turismo con las llegadas y por eso ponemos TATA y en otros casos TR porque son el turismo, los ingresos por turismo, por lo tanto tenemos las tres especificaciones primera y la segunda. ¿Por qué no incluimos la U? O sea, por la variable de control en este caso. Bueno, fundamentalmente porque este test de cointegración pues tiene dificultades con los datos, el panel de datos que hay para hacer unos estudios con mayor número de variables. Y ya que es la de control, pues tampoco es necesario hacer esos contrastes. Bien, pues teniendo en cuenta esta situación, pues entonces nosotros hemos procedido a hacer esas tres estimaciones diferentes en primeras diferencias y en niveles por mínimos cuadrados ordinarios, pero con el método de Dix-Kreis, que es uno que controla fundamentalmente la dependencia cross-section, y otro mediante el método DOLS, que es típico utilizarlo después, o generalizado, utilizarlo después de los estudios de cointegración. En primera diferencia hemos estimado por mínimo cuadrado generalizado factibles, que es esto en inglés, FGLS, y se adopta ese valor para poder controlar bien el problema de cross-section dependence que nosotros tenemos presente. Bueno, y aquí tenemos nosotros todos nuestros resultados. Como veis, tenemos aquí para el número de turistas y aquí para los ingresos, número de turistas, ingresos, número de turistas, ingresos, y vamos viendo los distintos modelos. Cuando utilizamos, este es para el conjunto, para el total del consumo de energía, haremos después otro para el de transporte y otro para el del sector comercial. Si nos fijamos en el consumo de energía total y nos fijamos cuando lo miramos con los números de llegadas de turistas, pues fijaros que aquí tenemos un valor positivo significativo y al cuadrado valor positivo significativo. Cuando estamos en niveles también vemos un valor significativo positivo y también el cuadrado significativo y positivo. Y cuando tenemos igualmente para la otra estimación con DOLS volvemos a tener positivo aunque aquí no sea significativo. Bien, ¿qué nos está indicando? Pues nos está indicando con esta y esta que lo que tenemos es una relación progresivamente creciente. A medida que va aumentando el número de turistas que llegan a un determinado país, el consumo energético total de ese país crece y además crece de forma progresivamente creciente. Es decir, no crece de forma lineal, sino que se va, podemos decir, haciendo cada vez más insistente. Eso lo corroboramos mediante estos dos. En este caso, en este método de estimación, no nos permite decir que es progresivamente creciente, pero sí que es positivo y lineal. Sin embargo, cuando nos fijamos en los ingresos por turismo,
Observamos en el primer caso que apenas es significativo. En el segundo de las formas de estimaciones son los dos negativos y significativos. Y en la tercera forma de estimación con DOLS también es significativo y negativo. Lo que quiere decir que conforme se van incrementando los ingresos por turismo, estamos teniendo a nivel global una reducción para este conjunto de países que son altamente turísticas, una reducción del consumo energético. Por lo tanto, no se comporta de forma igual el número de turistas con los ingresos por turismo. Mientras que podríamos decir que fomentan el consumo energético el número de turistas que llega a un país, sin embargo, a medida que los ingresos van aumentando, estos consumos parecen reducirse. Después estimamos para el nivel de renta, como veis aquí, nada más que tenemos la renta y la renta al cuadrado, no tenemos la renta al cubo. ¿Por qué? Porque con las estimaciones de la renta al cubo no eran significativos esos valores. Entonces probamos a eliminar la renta al cubo y nos dio que prácticamente no varían los coeficientes de las demás variables y sin embargo pues nos queda un modelo más a propósito. Es decir, que no nos está añadiendo mucha, en este caso no nos estaba añadiendo mucha información el hecho de poner además ese valor. Bien, pues si observamos en primeras diferencias, vemos que la variable i es positiva y significativa, pero la i al cuadrado es negativa y significativa. Y aquí tendríamos entonces la presencia de una curva de Quetelet energética. Es decir, con esto lo que nos está diciendo es que cuando, o sea, la relación que existe entre la renta y el consumo de energía total tiene forma de U invertida. Sin embargo, cuando lo vemos en niveles, esa forma de U invertida desaparece. Es decir, no hay consistencia entre los resultados en primeras diferencias o en niveles, porque en niveles no se observa esa forma de U invertida. Así que no podemos decir de forma robusta que la relación sea en forma de U invertida. Más bien, lo que estamos viendo es que a medida que aumenta la renta de los países, el consumo energético tiende a seguir aumentando a nivel global. Porque, por lo tanto, lo podemos decir que haya evidencia a favor de una curva de Quetelet de forma robusta con los datos que estamos teniendo. Luego hacemos lo mismo para el sector del transporte y volvemos a hacer las mismas estimaciones en primeras diferencias y en niveles, pero cuando el consumo energético no es de la economía en total, sino solamente para el sector de los transportes. Volvemos aquí a ver que cuando es el número, o ahora vamos a ver una diferencia, cuando es el número de turistas, fijamos que tenemos la primera positiva y la segunda negativa. Quiere decir que empezamos a tener una forma de U invertida. Y esto lo vemos en este nivel para primeras diferencias, esto lo vemos en niveles y esto lo vemos en niveles con el DOLS. Por lo tanto, en los tres casos, en estas estimaciones, lo que estamos viendo es que hay una forma de U invertida para el caso del consumo de energía vinculado al sector transporte. Podemos decir que a medida que va aumentando el número de turistas, cada vez más, cada vez más, cada vez más, entonces hay un cierto grado de eficiencia que hace que el consumo energético por persona pues empiece a ser cada vez más pequeño. En cierta manera podemos decir que si empezamos a meter a más turistas en el mismo avión, pues por persona al final el consumo energético es menor conforme más turistas hemos metido. Si lo vemos con respecto a los ingresos, aquí observamos que en términos de tasas de crecimiento no es significativo, pero al nivel observamos ese mismo comportamiento negativo que veíamos anteriormente para el conjunto de la economía. Y después, observando estos valores, vemos que en todo es el primero, los de la renta, vemos que en todo el primero es positivo, el segundo en todo es significativo y negativo, en el tercero todo significativo y negativo, y esos resultados sí que muestran una evidencia a favor de una relación en forma de N invertida para el caso del consumo de energía del transporte. Y por último, observamos el sector comercial.
en el ámbito del sector comercial y del sector público, pues aquí en el caso de los, volvemos a hacer exactamente lo mismo, las mismas estimaciones. En el caso de las llegadas, pues observamos que solamente vemos un efecto lineal positivo, tanto en niveles como en primeras diferencias como en niveles. Solamente cierta evidencia de que podría existir una curva de Kuznets cuando lo hacemos por el modelo OLSTK, es decir, controlando por la autocorrelación de acuerdo con este modelo. Por tanto, no hay una evidencia muy robusta a favor tampoco aquí de la curva de Kuznets para este caso. Y si observamos los ingresos, no es significativo en primeras diferencias, observamos que sí son significativos y negativos cuando estamos en niveles, que solamente son progresivamente negativos en el caso de nuevo de OLS de acá, este método de estimación. Bueno, observamos de nuevo las diferencias, más bien parece que son valores o una relación en todo caso positiva entre el número de turistas y consumo de energía del sector comercial, mientras que hay una relación negativa entre ingresos por turismo y consumo de energía a nivel comercial. Y respecto a la curva o sea, y respecto al nivel de renta, pues observamos cuando lo vemos a nivel que tenemos las mismas relaciones que antes, positivo, negativo y negativo, evidenciando cuando estimamos en niveles que hay esa forma de n invertida. Bueno, recopilando un poco todos estos resultados, que lo he ido intentando decir de una forma un poco detallada, pues lo que sí observamos es una diferencia relevante en cuanto a las llegadas de turistas y de ingresos turísticos. Es decir, lo que empezamos a observar es, en cierta manera, que hay una relación positiva y directa, incluso progresiva, entre el número de turistas que van a países especialmente turísticos y el consumo de energía final de ese país. Pero que esto tiende a desaparecer cuando nos encontramos, pues a tendencias progresivas tienden a desaparecer cuando nos encontramos en el sector transporte o incluso el de servicio, ya que parece que para altos niveles de turistas empieza a tener esa forma de U invertida. De esa manera podemos decir que a partir de un número determinado de turistas, de llegada de turismo, podemos tener eficiencia energética adoptando esa forma de U invertida, pero especialmente en los sectores de transporte y en menor medida en el sector de servicio. Como cuando vemos, sin embargo, el sector turístico lo vemos por número de ingresos, podemos ver que no se evidencia que mayores ingresos turísticos potencien mayor consumo de energético en ninguno de los sectores analizados. Por lo tanto, el hecho de tener más ingresos por turismo, en principio no es un aspecto negativo para el consumo final de energía y por lo tanto no es una repercusión negativa para las emisiones de CO2, siempre que esos ingresos turísticos no vayan asociados a ese mayor número de personas. Es decir, lo que podríamos estar viendo es que si nosotros potenciamos el turismo en un país haciendo que cada vez vengan y vengan y vengan y vengan y vengan más turistas, pues eso implicará un mayor consumo de energía y a partir de un número determinado menor consumo de energía en algunos sectores, pero a nivel global de la economía no, seguirá habiendo un aumento del consumo de energía y por lo tanto un aumento de las emisiones. Sí, los ingresos por turismo solamente se basan entonces en ese aumento de turistas, entonces vamos a tener un efecto negativo sobre las emisiones provocados por el turismo. Pero si esos mayores ingresos turísticos no están vinculados a un mayor número de turistas, sino a ofrecerles a los turistas más actividades o que tengan unos mayores gastos porque tengan un nivel turístico mayor, entonces podremos ver que el consumo energético empezará a reducirse. Los resultados entonces
¿qué vienen a decir? Que sí, que el consumo energético se asocia al mayor número de personas en el país con ciertas economías de escala. El turismo genera que haya más personas en el país, pues podremos tener mayor consumo de energía. ¿Qué podríamos hacer? Pues que vinieran menos turistas. ¿Para qué? Para reducir el consumo energético total. Pero claro, si vienen menos turistas y no potenciamos que los que se quedan consuman más, pues entonces esto implicaría una reducción del Producto Interior Bruto del país y una reducción del empleo. Con lo cual tendríamos menos emisiones porque hay menos consumo de energía, pero tendríamos, por el contrario, menos producción y menos empleo. ¿Cómo se puede cortar esto? Bueno, pues cambiando lo que se conoce como el mix energético, que especialmente se realiza en el ámbito de la electricidad. Es decir, haciendo que la energía que se consuma tenga una menor procedencia de energías fósiles. Esto para algunas actividades fáciles, pero por ejemplo para el transporte no. Pensar que el transporte por avión se va a realizar con energía eléctrica está muy lejos de la realidad ahora mismo. Por lo tanto, si el consumo es de distancia y vienen personas de otros países y eso representa en torno al 40% de todo el consumo energético, pues tendremos que ver que el turismo va a ir asociado a mayores emisiones. Bien, bueno, pues con esto acabo, dejaba esa parte de la discusión un poco abierta, ya que las interpretaciones pueden ser mucho, y agradezco vuestra atención y me pongo a vuestra disposición para los comentarios que querráis realizar. Bueno, María, muchas gracias. Muchas gracias, Voy a muy buena la intentar. presentación, muy exhaustiva. Le damos la palabra entonces a Sofía. No sé si le das para compartir, Vero, a Sofía. Sí, estoy intentando yo quitarlo, pero ahora mismo aquí, dejar de compartir No, no, ya. está bien que déjalo Otra. lo tuyo igual. Ahí está. No, es que si yo comparto no puede ella compartir, creo, ¿eh? Ah, bueno. Hola, muchas gracias María por la presentación. Hola, ¿qué hay? Muy, muy, muy interesante, la verdad. A ver si se ve. ¿Se ve? De momento no. Mm, Voy de vuelta. Sí, porque quedó como cargando y no. A ver ahora. Eh, Me avisan si, capaz que demora un poco más. Como que está pensando, ¿viste? Que queda ahí en negro, como si estuviera cargando. Ahí. ¿Se ve? Ahí sí vemos. Estamos en la Bueno, diapo número 2. bárbaro, gracias. Bueno, yo estuve leyendo el paper y como que me surgieron algunas dudas, sí, algo como para. Ay, se ve, creo que hice mal. Voy a sacar. Bueno, te las voy, no sé si quieres que te las vaya leyendo de a una, María, o vemos todas y después contestas, como, pues me quedan medio largas ahora viendo. Sí, mejor, mejor presenta a todos y después Ah, dejás ahí en la pantalla las consultas y María las responde mejor, ¿no? bárbaro. Bueno, una cosa que como que me llamó la atención o me quedé pensando es el tema de la elección de los países de la muestra, que son 15 países que estaban en el ranking de los mayores visitados del mundo. Entonces, la pregunta es que si bien digo que, por ejemplo, la relación del turismo y el consumo energético de transporte tenía forma de U invertida, lo que me preguntaba era hasta qué punto, como relacionarlo con el ciclo de vida del destino, hasta qué punto este comportamiento no está enmascarado en trayectorias distintas, porque esos países, por más que tuviesen visitas récord, digamos, de turistas, si bien teníamos Ucrania, Rusia, México, España, Francia, como que para mí están en distintos niveles, digamos, del ciclo de vida del destino. Entonces, mi pregunta es si se hubiera estratificado la muestra entre destinos maduros y en crecimiento, si sería esperable encontrar la misma elasticidad y el mismo punto de inflexión en ambos grupos, o el resultado es en realidad el promedio de dinámicas estructuralmente distintas. También pensando, por ejemplo, en Uruguay y en los países más
semi-desarrollado, no sé. Si podríamos también pensar este resultado en estos países más como más emergentes o más en otra fase que lo que dio. O sea, sería hasta qué punto los hallazgos y el punto de inflexión identificado pueden extrapolarse a economías emergentes que se encuentran en fases más tempranas de expansión turística y con matrices, perdón, energéticas menos eficientes. Esa es como la primera pregunta, que son dos. Otra cosa que también como que me quedé pensando es el tema de la homogeneidad de pendientes. O sea, vimos, o sea, en el estudio hiciste el cálculo y confirmaste que son heterogéneas. Entonces entiendo que en realidad como que el impacto difiere según el país y la economía. Entonces, otra pregunta que me surgió es hasta qué punto es seguro recomendar de forma generalizada, por ejemplo, esto de promover turismo de calidad de gasto en lugar de turismo de cantidad, si no estamos considerando antes como la especificación, digamos, de cada país en nivel de matriz energética y eficiencia energética. No sé, como que estamos generalizando quizás la sugerencia para lugares que en realidad sabemos que tienen distintos impactos. Y por último, también tiene que ver con lo que hablabas ahora de que el gasto del turismo, de que gasto de turismo reduce el consumo de energía. O sea, como que es un factor, por lo que vimos en el total, que está inverso. Entonces, a mí me llamó la atención eso en realidad, porque en literatura previa generalmente se asocia un turismo de lujo, por ejemplo, a un mayor gasto por huésped o por turista, porque tienen como eso de hoteles con más prestaciones todo el tiempo, spa. Entonces, yo quería preguntarte cómo interpreta que el indicador macro de gasto captura un efecto negativo a la energía sin verse distorsionado por este mayor consumo en la oferta de lujo. Y a su vez, otra duda que me dio, que tiene que ver con esto, es el tema del transporte aéreo. Porque muchos turistas de lujo, por ejemplo, viajan en aviones privados y eso. Entonces, ¿cómo contempla el modelo las emisiones y el consumo energético derivados del transporte de larga distancia, como vuelos internacionales y privados? Que muchas veces, que no sé si es el caso, no se contabiliza dentro de la matriz energética local. Bueno, sería eso. Bien, muchas gracias por las preguntas. Bien, lo primero que tengo que decir que el estudio, como siempre, los resultados se asocian a lo que se estudia. Es decir, no puedo dar resultados o sea, no se pueden dar matizaciones o hay que matizar siempre los resultados en función de los países en los que se está estudiando y el modo en que se está estudiando. Eh, por eso voy a intentar contestar algunas, a ver cómo lo consigo. En primer lugar, me hablabas de, la, de que si podemos hacer esto extrapolables a los demás, ¿vale? A todos, cosa que estamos metiendo ahí distintos países y si no sería diferente incluso dentro de los datos de panel para si no habría diferencias entre los que hemos considerado, como uno que sería Ucrania y a lo mejor está menos desarrollado que a lo mejor otro que Francia que tiene otro nivel. Esa es la primera pregunta que he entendido. Bien, la homogeneidad que hemos intentado dar a la muestra no estaba en los niveles de renta, estaba en los niveles de turismo, porque la variable esencial que nosotros queríamos estudiar era por ese número de turistas que se estaban moviendo. De tal manera que, claro, las muestras nunca son perfectas y evidentemente si nosotros ahora hiciéramos submuestras a partir de esos datos probablemente volveríamos a encontrar diferencias. Estamos diciendo que los resultados para el conjunto de la muestra se observa eso. No estamos dando especificidades para cada uno de ellos. Sin embargo, con los datos que tenemos sí podríamos llegar a hacer esos estudios o sí podríamos llegar a ver cómo se están comportando, pero no está hecho en este trabajo, ¿vale? No lo tengo calculado, pero sí, ¿por qué? Porque al tener valores al cuadrado, o sea, tener valores, por ejemplo, la variable t y la variable t al cuadrado, pues esto está significado que cada país tiene un valor t y un valor t al cuadrado y por lo tanto la elasticidad ya depende del valor que nosotros lo hagamos. Espérate, voy a intentar poner de nuevo, voy a compartir mi pantalla de nuevo, porque lo quiero intentar explicar y sin...
Bien. Como estáis viendo aquí, ¿vale? Nosotros tenemos aquí la t y la t cuadrado. Es que no se De ve. tal manera, ¿la veis? Sí, No, ¿no? No, no se está compartiendo la pantalla. ¿No se está compartiendo? No. Vaya. Está cargando, creo. Está tardando mucho. Bueno, voy a intentar otra vez hacerlo desde el Zoom. ¿Ahora estáis compartiendo la pantalla? Sí, ahora sí está cargando. Vale, pues entonces ahora voy a poner... ¿Ahora la veis? sí. Vale. Bueno, pues cuando estamos en la función, ¿de acuerdo? En esta función, nosotros, aquí vemos que tenemos la t y la t al cuadrado. Vale. Cuando nosotros calculamos la elasticidad, nosotros tenemos aquí los valores en logaritmo neperiano. Por lo tanto, si lo queremos hacer es la elasticidad con respecto al turismo, nosotros tenemos que derivar y por lo tanto expresarlo en términos de crecimiento y veríamos que me quedaría beta 1, ¿vale? La elasticidad sería beta 1 más 2 por beta 2 por T, ¿vale? De tal manera que la elasticidad estaría dependiendo de la T. Como los países no tienen el mismo nivel de T, no tendrían el mismo nivel de consumo energético. Y no todos te habrían llegado a lo mejor a la parte en donde hace flexible o no por el número de turistas que llegan. Lo que pasa es que eso yo no lo he estudiado en este caso, entonces no te sé diferenciar por los países, pero en este caso para cada país que va a tener un número determinado de turistas, puede o no puede haber llegado a ese nivel o a ese umbral. Si lo vemos con el nivel de renta te va a pasar lo mismo, pero en este caso sería b al cubo más 2 por beta 4 y cuadrado más 3 por beta 5 y al cuadrado. Volveríamos a tener que la elasticidad no es constante, sino que dependería de los niveles de renta de cada uno de ellos. Por lo tanto, al ser no lineal y al ser las elasticidades no van a ser constantes, podríamos calcular las diferentes elasticidades entre unos países y otros países, pero solamente de los de la muestra, evidentemente. Y ahí veríamos diferencias entre Uruguay y diferencias entre España o diferencias entre Francia, etcétera. Unos podrían haber llegado a ese umbral y otros no. ¿Vale? En esto creo que respondo a una de tus primeras preguntas. Dices igualmente que qué pasaría con los emergentes, si habría o no habría algún tipo de nivel, ¿no? Voy a volver a tu... Creo que ya aquí no necesito más esta situación. Bien. Bueno, sí, no sé si quieres volver a compartir Bueno, no sé si quieres volver a compartir tus preguntas, pero la segunda pregunta hacía referencia a si todos los países, Uruguay, por ejemplo, también tendrían, sobre todo en el ámbito del transporte, si tendrían esa situación o no tendrían esa situación igual. Bien, en el caso del transporte es curioso porque, claro, igualmente no todos los países van a estar en la misma situación y no todos los países van a llegar a ese nivel, porque ni siquiera todos los países de las muestras, como te he dicho antes, tienen por qué haber llegado a ese nivel o a ese umbral de turistas. Sin embargo, si me hablabas porque podría tener una matriz de energía menos eficiente, pero en el caso
del sector del transporte, me atrevería a decir que son unas energías muy similares entre todos los países, ya que los aviones en términos generales se tienden a mover de la misma manera y todos utilizan energías fósiles, y pocas diferencias me parece a mí que va a haber en los turismos internacionales, que es lo que se está midiendo aquí en esta variable. Si me hablas ya de aviones más locales, pues ahí podríamos tener cierta discusión de que si algunos pueden gastar más o menos, pero a nivel internacional, pues yo creo que el uso de la energía que se va a hacer es bastante parecida entre lo que se haga entre España y Francia a lo que se haga entre España y Ucrania, aunque Ucrania a lo mejor tenga un tipo de matriz energética diferente. Yo, Eh, disculpa, no, que yo lo pensé también, hablando del tema del ciclo de vida, pensando en que los países que están como expandiéndose de repente invierten más en infraestructura que les falta y los otros no. Entonces ahí también genera más en el gasto de energía asociado al turismo. Pero está, igual ya entendí la respuesta. por la construcción, supongo, porque esté gastando más en el momento de la construcción de energía, De pero el todo, turismo en claro. sí no Más sería propiamente asociado al turismo, sería más bien asociado al sector de la construcción, a la expansión, aunque evidentemente esa construcción esté derivada, hacer un hotel esté derivado, por ejemplo, de claro. que va a tener turistas, pero estaría más asociado desde mi punto de vista al propio sector de la construcción que no al propio sector turístico. O sea, Claro, acá, por ejemplo, en Uruguay, la construcción, por ejemplo, de la segunda residencia y todo eso, tiene mucho que ver con el turismo. Igual que, no sé, mucho gasto que se ha hecho, por ejemplo, en puentes y cosas, como que está súper asociado. Pero está. Sería como la tercera. Sería un efecto ya bastante inducido que desde mi punto de vista es un poquito complejo para saber hasta qué punto un puente es por turista o un puente es por la propia economía del país sin ser turista. En fin, que no sería un gasto muy directo, aunque los gastos que están medidos en general del consumo son amplios, ¿no? Y siempre te lo dicen que hay muchos efectos, porque el turismo no es un sector definido como tal, sino que abarca muchos sectores, entonces delimitar lo que es turismo y lo que no, a veces, muchas veces es complejo, ¿no? Sí. Después, hombre, ¿hasta qué punto es seguro recomendar de forma generalizada promover turismo de calidad-gasto en lugar de turismo de cantidad, sin antes ver pues, el nivel de eficiencia energética, ¿no? del país? Bueno, un turismo, o sea, esto en cierta manera es porque lo que trato de explicar por aquí o haciendo esta afirmación es la siguiente idea. Cuanto más personas hay, más consumo de energía se realiza. Es decir, una persona más consume mucha energía más, mientras que el gasto mayor de la misma persona en energía se va reduciendo. Es decir, tiende a reducirse, tiende a ser cada vez relativamente menor. Es decir, yo puedo consumir, como tengo más dinero, abro más el agua del grifo caliente y cada vez consumo más y más y más. Pero eso proporcionalmente a dos personas duchándose es más pequeño. Esa es la relación que se trata de ver. Por lo tanto, si lo que yo quiero es que mi país sea rico, vamos a poner, o que tenga más renta, pero que gaste menos en energía, lo puedo conseguir más fácilmente haciendo que el turista que viene se gaste más dinero en mi país porque realice más actividades de mayor gasto, que no que vengan dos turistas de menos calidad duplicando pues la habitación donde duerme, duplicando el gasto del avión, duplicando el gasto de otros gastos más usuales. Ese es por donde van los tiros. Evidentemente, una persona que tiene más gasto, una persona que efectivamente tiene más renta, pues puede llegar a consumir más energía, porque va a un hotel y quiere siempre el aire acondicionado puesto, por ejemplo, porque para eso lo paga, o quiere toallas limpias todos los días, porque para eso la está pagando. Pero eso gasta menos en proporción que tener a dos personas, o por lo menos esto es lo que parecen los datos, en este conjunto de países, que parece que es lo que viene a decir. Y bueno, es que el tercero está muy mezclado después también, teniendo en cuenta las matrices energéticas, ¿no? de cada país, y evidentemente la matriz energética de cada país
al final va a ser la clave, porque el turismo va a implicar consumo de energía, que es lo que yo también se trata de intentar decir en este artículo. El consumo implica energía, porque cualquier actividad económica no se puede llevar a cabo sin energía. Es decir, aunque nos empeñemos en ser eficientes, la eficiencia desde mi punto de vista tiene un límite, por lo menos con las tecnologías que actualmente nosotros conocemos. O todavía, desde mi punto de vista, hasta que se desarrollen otras tecnologías que necesiten menos energía, va a tardar mucho tiempo. Y yo siempre pongo un ejemplo que me parece muy gráfico, que me lo dijeron a mí hace mucho tiempo, y es que el que decía que para moverse el burro come, y el burro come, pero yo le voy diciendo, uy, mi burro va comiendo un poquito menos, pero sigue haciendo el trabajo, soy más eficiente. Mi burro sigue comiendo un poquito menos, pero soy eficiente. Mi burro come un poquito menos. ¿Hasta qué punto? Hasta que se me murió el burro. Pues eso viene a decir, vaya pena, cuando le enseñé a mi burro a no comer, va y se me muere. Pues evidentemente, yo para conseguir mover cualquier bien, para conseguir hacer cualquier actividad, necesito consumo de energía. Igual que las personas necesitamos comer para poder movernos. Podemos comer de forma más eficiente, podemos comer de forma mejor, pero necesitamos seguir comiendo. La economía lo mismo, necesita energía para moverse. Pretender que eso no sea así, pues es una realidad. Ahora, ¿voy a necesitar energía para el sector turista? Siempre de la forma más eficiente. Pues lo intentaremos. Pero, ¿qué tipo de energía? ¿Aquí dónde está? ¿Cuál es la matriz energética que tiene mi país? ¿Consigo que el turismo dependa menos de fósiles y más de otro tipo de energías no contaminantes? Entonces será cuando el turismo deje de tener tantas emisiones o se esté asociada a tantas emisiones. Si eso no lo puedes conseguir, pues entonces no lo podrás hacer. Entre medio, la matriz energética de los países tampoco es fácil cambiarla, ¿eh? Porque el consumo eléctrico tiene sus límites y porque el consumo de electricidad muchas veces no es tan eficiente como otros consumos energéticos. Entonces, todo tiene limitaciones y llegar a pensar que vamos a hacer una actividad económica hoy por hoy sin emitir, o sea, que vamos a conseguir que vengan turistas, aunque sean turistas de calidad, sin hacer emisiones, a mí eso me parece hoy por hoy una utopía. Pero bueno, de algo hay que vivir, porque si no, si dejamos de hacer actividades económicas, pues nos moriremos todos. Es un poquito mi reflexión. Ahora, no sé si es un poquito negativa con No, respecto a las digo, emisiones. objetiva más que negativa. Sofía, ¿querés comentar algo más, preguntar algo más? No, no, está bien. Bueno, entonces abrimos a preguntas, comentarios de los demás en el éter. ¿Alguien quiere comentar algo, preguntar algo, María? Hola, buen día. No Silvia, sé dale. si... bueno, muchas gracias María por la presentación, muy interesante, además de que es un tema muy relevante. Eh, a mí, yo tengo algunos problemas personales con la curva de Kuznets en cuanto a su forma de cálculo y demás, pero hay detrás del argumento de la curva de Kuznets ambiental, ¿no? Por supuesto, la idea de, si bien es un análisis que es de corte transversal, hay una idea de temporalidad, ¿no? De paso de mayor o menor consumo de energía sería en este caso, mayor o menor contaminación en el tiempo en una misma estructura. Y una de las cosas interesantes que tiene la curva de Kuznets ambiental es que bajo el argumento de que en mayores niveles de PBI las demandas por energías limpias son más altas y por eso supuestamente reduce la emisión en esa última etapa,
Yo trataba de encajarlo dentro de los datos del turismo, ¿no? De pensar, bueno, en este caso estamos hablando que mayor turismo o más gasto en turismo llevaría a más emisiones, lo que redundaría en que no hay una baja, una caída, digamos, en la segunda parte de la curva de Kuznets ambiental. Eh, ¿Cómo se podría ver este análisis que presentaste ahora en términos más dinámicos? Es decir, ¿es posible que las propias demandas de la sociedad, esas sociedades que tienen como una actividad importante el turismo, las propias demandas de la sociedad por energías limpias, por menor contaminación, etcétera, puedan revertir al avanzar, al desarrollarse, puedan revertir los efectos negativos de mayor gasto en consumo de estos turistas que tienen, perdón, mayor gasto en turismo de estos turistas que tienen un alto poder adquisitivo y que son los más contaminantes, ¿no? No sé si se entiende la pregunta. Sí, sí, Estoy sí, tratando de creo que pensar la entiendo. en la dinámica que hay detrás del argumento estructural de la curva de Kuznets ambiental. Sí, a ver, comparto contigo que la curva de Kuznets ambiental, bueno, pues es muy discutida, ¿vale? Muy discutida de si se estima de forma correcta, no, si esto tiene sentido, sé si cuando cambiamos los países ya esto se da o no se da, desde el marco temporal en el que estamos, etcétera. Es decir, como casi todo en econometría, porque si nos ponemos a mirar cualquier otra estimación econométrica, pues va a estar sujeta también a todos estos cambios y siempre hay que tomarlo todo con un poquito de saber de lo que estamos hablando un poco más, sobre todo cuando nos vamos a contextos muy, muy concretos. Detrás de una curva de Kuznets está ahora mismo simplemente el comportamiento del consumidor, es decir, que es más o menos lo que viene a decir, el turista que es un consumidor empieza a demandar porque tiene más dinero, quiere más calidad de vida y viene a decir que quiere utilizar las toallas limpias, pero quiere que se hayan hecho con energía, que se hayan lavado en lavadoras de movimiento de energía renovable, podríamos decir que sería lo que estás planteando. Si nos vamos a los países europeos, desde mi punto de vista, eso o sea, el hecho que se esté utilizando más energía renovable no viene por una demanda de los consumidores. Desde mi punto de vista, lo que viene es únicamente por una serie de normativas impuestas por la política energética de la Unión Europea. Si la política energética de la Unión Europea no estuviera, dudo yo mucho que simplemente el comportamiento de algunos, en algunos momentos, aunque fueran más exigentes o los que tienen más dinero, se hiciera de esa forma. ¿Por qué? Porque hay cosas que son difíciles de controlar. El consumidor te puede decir que se haga con energía eléctrica o que sea una lavadora eléctrica o que sea un coche eléctrico, pero no puede condicionar de dónde proviene la electricidad que se está utilizando. Porque el propio perdón. Quizás hay una confusión ahí. Yo no me refiero a demandas de la sociedad, de los mismos consumidores, sino de los residentes, los que viven en esa sociedad que no quieren estar en un mundo tan contaminado. Esa es la hipótesis de la curva de Kuznets ambiental. Entonces, no sería el turista que dice, no, yo quiero que las toallas las laven con agua recuperada y con electricidad de energías renovables. No es el turista, sino es propio país, los la ciudadanos del sociedad país. receptora de ese turismo. Bueno, en cualquier caso viene a ser lo mismo. ¿Por qué? Porque veo que ¿cómo controla? O sea, yo digo, voy a utilizar el coche eléctrico, ¿vale? No quiero contaminar y yo como país, muchos consumidores queremos el coche eléctrico. Y ahora vamos y ponemos el coche eléctrico en nuestro país. Pero, ¿qué pasa? Que si no hay sol ni hay aire, ni hay viento, que vas a utilizar el gas natural.
y tú no lo puedes controlar como consumidor de dónde proviene esa electricidad. Seguirás tan contento en tu casa enchufando el coche eléctrico cuando resulte que para estar produciendo esa electricidad necesitarás utilizar ese gas natural si no es suficiente con el volumen de renovables que tiene. Por eso veo que es más la política propiamente dicha que te está obligando a que esa generación de electricidad esté siendo por parte de energías renovables, al menos en unos determinados porcentajes al año, que propiamente dicho por un deseo del consumidor o por una mentalidad del consumidor más limpia. Distinto es cuando esto te afecta a ti directamente en tu casa. Por ejemplo, no quiero calentarme con la chimenea porque veo que es muy contaminante y voy a hacer un cambio a otro tipo de calefacción. En este caso sí es una opción del consumidor. Para el caso de, a lo mejor, no sé, en el caso de España esto no es significativo. Para el caso de los países europeos en general no es significativo el uso de este tipo de material dentro de los hogares a nivel general, exceptuando en algunas pequeñas localidades de Europa. Sí sé que, por ejemplo, esto es un caso que es muy importante en el caso de Chile. En Uruguay lo desconozco, la verdad, pero en Chile sí que es un problema importante el uso de este tipo de calefacciones en los distintos. Entonces ahí sí que es una opción directa del consumidor que no se quiere contaminar, porque esto es malo para la salud, entre otras cuestiones, y hace ese cambio si efectivamente tiene un nivel de renta más elevado que le permite hacer ese cambio. Pero para los países de la Unión Europea, ya te digo que es la política energética la que está marcando los cambios. No sé si con esto respondo un poco a tu pregunta. Dependerá mucho como digo, del país, más que propiamente del nivel de renta, me parece a mí. De la matriz energética, digamos. De la matriz energética, pero de la matriz energética de las características del país que van a determinar esa matriz energética y de la política que tenga detrás. Sí, digo, Silvia, ¿querés agregar algo más? No, que quizás el término, cuando yo digo sociedad, me estoy refiriendo justamente a las decisiones de un país, no me estoy refiriendo a los consumidores, pero está. La política, si es a la política, sí. La decisión de Claro. política sí que está ahí detrás, sí. Cuando uno plantea el cambio en la matriz energética, el cambio en la matriz energética depende claramente de políticas y esa es las políticas, los políticos surgen, sus ideas normalmente surgen de demandas que tiene la sociedad por algún cambio o no. Pero bueno, eso es un poco lo que quería mencionar. En relación al gasto energético del turismo, me parece un tema que es súper relevante e interesante, que está inserto en un escenario particular que es cada país con su matriz energética. Marcelo, ¿vos querés decir algo? Sí, ¿qué tal? Bueno, primero saludar y agradecer a María la presentación y el tema elegido. Sin duda la curva de Kuznets ambiental en lo energético, como se menciona Silvia, es muy interesante, un indicador muy interesante para valorar la sostenibilidad del turismo, obviamente con todas las comparaciones odiosas, como se suele decir, que puede generar esto, ¿no? En destinos maduros, consolidados, como mencionaba antes Sofía, o otros en desarrollo, ¿no? Países en desarrollo. Seguramente dan conclusiones muy distintas. Mi pregunta es si en el estudio tuvieron en cuenta la estacionalidad del turismo, porque yo creo que ese es un factor muy clave. En Uruguay tenemos una hiperestacionalidad concentrada en 2-3 meses frente a lo que puede ser un consumo continuo, un flujo continuo de turistas, que pueden ser en otros países como España o de turismos más consolidados. No sé, María, si lo han No. En este estudio no hemos tenido en cuenta la época del año, no se ha tenido en cuenta. Entre otras cosas, algunas veces es un poco complejo tenerlos en cuenta en este estudio macroeconómico porque la renta sí que es una variable más continua, entonces la tendríamos que dividir también y solamente tener en cuenta la estacionalidad del turismo.
Para Claro, estudios más pequeños, para estudios más locales, sí que hemos tenido en cuenta algunas veces estas estacionalidades de si son veranos o no, porque también tenemos algunos estudios donde también se incluye la variable de la temperatura y ahí sí que la temperatura es súper estacional. sí, Y aunque España sea, bueno, un destino, como dice, turístico más maduro, seguimos teniendo un turismo mucho más avanzado en los meses de verano de forma considerable, menos en Sevilla, que en Sevilla tenemos poco turismo porque sale todo el mundo de aquí pitando, y al revés nos quedamos sin población. Es decir, que la población también se mueve mucho dentro de España y el turismo propio nuestro hace que las playas y demás y la parte del norte empiecen a tener mucha más afluencia durante el verano y el sur, la parte interior del sur se quede bastante despoblada en relación a la población que tiene. Pero no, este yo- estudio no ha tenido en cuenta, pero me parece muy interesante porque evidentemente el consumo de energía es también muy estacional y claro. cambia mucho. María, yo justamente, para hacerlo comparable, esto de verano, a ver, en Canarias es al revés, ¿no? Si en Canarias la mayor afluencia, o sea, la zona alta de turismo, la estacionalidad alta se da en invierno, porque Europa está fría y Canarias está más caliente. Pero también entonces yo digo, sería interesante tomar siempre ese periodo de estacionalidad, ya sea verano, invierno, lo que fuere, de mayor afluencia del pico, porque es cuando se produce además todas las variables indeseables, entre otras cuestiones. Porque también hay otra cuestión que me surge a raíz de esto. En muchos países, en Uruguay también, suelen desincentivar el consumo energético y entonces los primeros 100 kilovatios te los cobran a tanto, los segundos 300 o 500 tanto y demás. Y entonces eso puede realmente cambiar o moverme el punto de inflexión de la curva, ¿no? Que es lo que estamos buscando en definitiva para buscar ese equilibrio, esa homogeneidad. Entonces, quizás es interesante ver cuál es la estacionalidad del destino. ¿No? En el caso de Uruguay es marcadísimo, enero, febrero, marzo es el verano, y después otra cuestión es también el origen del turista, ¿no? Porque ahí están las pautas de consumo. Por ejemplo, en el caso de Uruguay tenemos un gran flujo de turistas argentinos y brasileños, ¿no? Que vienen por carretera, ¿no? Generalmente con coches que no necesariamente son eléctricos, o sea, coches con combustibles fósiles, ¿no? Y eso también distorsiona bastante, o sea, no es necesariamente por Carrasco, por el aeropuerto internacional del país por donde entran los turistas, ¿no? Este, y, y bueno, y sin duda la matriz energética de origen, o sea, es decir, ahí estamos, si no, comparando peras y zapatos, ¿no? Es decir, Uruguay ya es un destino, digamos, que desacopló previamente, o sea, tiene una matriz eléctrica sí, prácticamente 100% renovable de forma estructural, independientemente del turismo. Por lo tanto, ya el sector turístico uruguayo nace limpio en términos eléctricos, llamémosle, mientras, por ejemplo, otras economías, el caso de España, por supuesto, tiene esa transición totalmente en marcha, ¿no? O sea, ha tenido que presionar activamente y adaptarse a esa descarbonización en la matriz que históricamente ha dependido del carbón, del gas, del petróleo, etcétera, ¿no? Entonces, el esfuerzo de mitigación energética, sobre de energética turística me refiero, obviamente es distinta, hay que medirlo de forma distinta. Pero más allá, digo, de las comparaciones que son todas odiosas, yo creo que es un muy buen ejemplo. Yo estoy coordinando una especialización aquí en Uruguay en otra universidad pública y esto es una cuestión, con, un joint venture que estamos haciendo con Gabriel, así que tenemos alumnos de sostenibilidad del turismo, que no necesariamente saben de economía y tal, pero estamos incursionando en estos temas económicos y de sostenibilidad y me parece fantástico que hayan elegido este caso, ¿no? Este caso de estudio, así que felicitaciones. Hice mi máster en Sevilla, así que conozco bien el calor que deben de estar pasando allí en estos momentos. Gracias, María. Pues yo sí agradezco tu comentario, evidentemente. Claro, los estudios más específicos van siendo cada vez más micro frente a unos datos o a un estudio Se escucha totalmente muy. macro. Perdón, ¿consigues oír? Ahora sí, sí. Vale. No, lo que me refiero es que al ir poniendo cada vez más especificidades, ¿no? Entonces vamos yéndonos hacia unos estudios más micro, que claro que esos estudios micro son
sobre todo cuando ya son mucho más locales o más específicos de zona, frente a unos comportamientos o unas tendencias mucho más generales que son los que marcan los estudios macro. Es decir, que no le podemos pedir a un estudio macro que te dé lo que le da un estudio microeconómico, ni a un estudio microeconómico que permita llegar a unas generalidades más macroeconómicas. Por eso yo creo que deben de convivir los dos. Debemos tener como unas líneas generales de lo que está pasando en esos 15 países a nivel global, independientemente de esas, como digo yo, matrices energéticas o lo que pudieran tener, o incluso se podría repetir el análisis también así a nivel general, contando qué tipo de energía se está demandando en esos sitios, o sea, cuánto es de origen eléctrico, o cuánto es de origen fósil, o cuánto es de origen lo que sea en cada uno de los países, para lo cual, bueno, pues puede resultar fácil porque te vas a la matriz energética de cada uno de los países, lo divides un poco y vas viendo de dónde tira cada país y ya se va viendo el consumo que va teniendo. Pero no era el objetivo en sí del paper, que era meramente poner poner de relieve estas tendencias generales de lo que está ocurriendo y ya está. Pero evidentemente en los estudios temporales la temporalización del turismo es muy, muy relevante y claro, la situación de Uruguay, que tenéis hidráulica al 100%, ¿no? Básicamente tenemos hidráulica en 50 y después biomasa, eólica, básicamente eólica es la segunda, después tenemos un poco de solar y un poco de biomasa. Claro, pero para conseguir mantener el 100% de renovable tenéis que estar basados en una que la podáis, como quien dice, abrir o cerrar el grifo cuando haga falta. No. Es la hidráulica. Mientras que nosotros en España no tenemos esa capacidad y por eso cuando no hay sol, o nosotros tenemos un alto porcentaje también de energía eléctrica renovable, pero que llega hasta el 70%, 80% en algunos días, en algunos momentos. Pero claro, cuando de repente no hay viento, fundamentalmente cuando no hay viento, porque el sol suele ser más general, pues al final tienes que echar mano del gas natural, porque nosotros no tenemos esa capacidad de decir, pues ahora uso la hidráulica de una manera como a mí me gustaría, ¿no? Para soportar todo el resto. Entonces ahí, claro, depende también de las condiciones naturales de cada uno de los países y de cómo nos vayamos adaptando, evidentemente, poco a poco a la situación. Pero yo creo que al final la economía se va a ir moviendo para conseguir emitir menos gases de efecto invernadero hacia el mix energético, independientemente del sector que sea, independientemente de la actividad económica que se esté realizando, intentar diversificar al máximo, hacer que esas matrices dependan menos de las energías fósiles de la manera más oportuna. Más limpia también, porque los paneles solares tampoco son muy limpios, las baterías de los coches tampoco son muy limpias, en fin. Pero bueno, tendremos otros problemas en el futuro que ya los afrontaremos como podamos. Muchas gracias por tus comentarios, me parece que son muy oportunos. Gracias, María. Gracias, Marcelo, gracias, María. No sé si alguien más tiene alguna pregunta cortita o comentario corto, porque se nos fue largo el seminario, largo. Hora y media, así que estamos aquí. Martín, ¿vos querés preguntar algo que te veo ahí en pantalla? No. Está. No. Muy bien, muy bueno el trabajo, María. Gracias. Bueno, no, aparte, digamos, interesante porque abre varias puntas de cómo continuar este trabajo, ¿verdad? A partir de las discusiones que surgieron también aquí, ¿verdad? Y las observaciones de Sofía y demás. O sea, el trabajo da posibilidad a, a nuevos trabajos sobre este tema, que evidentemente es un tema importante y crucial, ¿verdad? Bueno, entonces muchas gracias María por la presentación, muchas gracias a todos por estar aquí y los esperamos la semana que viene. Eso. Muchísimas gracias a vosotros por la invitación.